Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? La noche que le salvé la vida a mi mayor competidor no fue heroísmo. Fue que yo era el único que estaba ahí y no podía dejarlo en un estacionamiento. Eso me dije durante 6 semanas. La parte que tardé más en admitir fue la siguiente, que mientras lo guiaba a través de la oscuridad con su mano en mi hombro y su voz más quieta de lo que la había escuchado en 3 años de competir contra él, pensé que era la primera vez que le escuchaba de verdad. No al arquitecto. No al rival. A él. Eso complicó todo lo que vino después. Sebastián Vega y yo llevábamos 3 años compitiendo por los mismos proyectos en Veracruz. En una ciudad del tamaño de Veracruz, 2 firmas de arquitectura con perfil similar en el mismo mercado es demasiado para que la coexistencia sea cómoda. No éramos enemigos, eso habría requerido más energía emocional de la que ninguno de los dos tenía disponible. Éramos rivales, que es más preciso, 2 personas que se respetan lo suficiente para tomarse en serio, pero no lo suficiente para ser amables al respecto. Vega Arquitectos existía desde antes que yo. El padre de Sebastián lo había fundado, Sebastián lo había heredado y expandido con la eficiencia de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y no necesita que nadie se lo confirme. Reyes Diseño lo fundé yo hace 3 años con 2 proyectos medianos, un colega que se llama Rodrigo y que maneja la parte administrativa con una paciencia que no merece el sueldo que le pago, y la certeza de que el mercado tenía espacio para una firma que pensara diferente. La certeza resultó ser aproximadamente correcta. 6 de los últimos 9 contratos importantes de la ciudad habían ido a alguna de las 2 firmas. 4 a Vega, 2 a Reyes. Esa era la carga muerta de mi vida profesional, siempre Sebastián Vega en el lado opuesto de cada licitación, con su firma establecida y su reputación de 20 años heredada y su manera de presentar proyectos con la seguridad de alguien que no necesita convencer a nadie de nada. No lo odiaba. Eso también era parte de la carga. Rodrigo me decía desde hace meses que mi problema con Sebastián Vega no era profesional. Le decía que estaba equivocado. Tenía razón. Claro. Pero eso lo entendí después. El Congreso Regional de Arquitectura del Sureste se hacía cada año en el Centro de Convenciones del Puerto. 2 días de ponencias, una cena de gala, y la dinámica específica de un gremio pequeño donde todo el mundo se conoce y nadie dice exactamente lo que piensa pero todos saben exactamente lo que todos piensan. Yo había presentado esa tarde, proyecto de vivienda sustentable en Boca del Río, bien recibido, el tipo de presentación que sale bien cuando has dormido suficiente y el proyector no falla. Sebastián había presentado en la mañana. No lo vi. No porque lo evitara, porque tenía reunión con un cliente potencial que no podía mover. Rodrigo sí lo vio. Estuvo bueno, me dijo después, con la neutralidad táctica de alguien que sabe que cualquier cosa positiva que diga sobre Sebastián Vega va a requerir que yo procese algo. Bien, dije. Emilio. Bien, Rodrigo. La cena de gala terminó cerca de las 11. El estacionamiento del centro de convenciones estaba a media cuadra, uno de esos estacionamientos abiertos del puerto que de noche tiene la luz justa para ver dónde estás y no más. Iba a mi coche cuando lo vi. Sebastián Vega estaba parado junto a un poste de luz con una mano en el metal y la cabeza baja. No como alguien que revisa el teléfono, como alguien que se está sosteniendo. Me detuve. La evaluación fue rápida y práctica. No estaba borracho, no había olor, no había inestabilidad de ese tipo. Estaba solo. No había nadie cerca. Algo estaba mal. Vega, dije. Levantó la cabeza. Y entonces lo vi. Los ojos, mirando hacia mí pero no viendo. El tipo específico de mirada que no tiene punto de enfoque. Como alguien que está mirando a través de todo sin ver nada. Reyes, dijo. Su voz era quieta. Más quieta de lo que la había escuchado nunca. ¿Qué te pasa? Dije. Ceguera temporal, dijo. Anset del Root. Primera vez que me pasa así. Lo dijo con la misma neutralidad con que habría dicho que se le había ponchado una llanta. La neutralidad de alguien que está usando toda su energía disponible en no parecer lo que era, completamente vulnerable en un estacionamiento vacío. Me quedé quieto un momento. Calculé la situación. Mi departamento estaba a 8 minutos caminando. El suyo, según sabía por referencias del gremio, estaba en Mocambo, 20 minutos en coche, no caminando, y él no podía manejar. ¿Tienes a alguien que puedas llamar? Dije. Mi asistente no contesta después de las 10, dijo. Mi familia está en Jalapa. ¿Y? Dije. Y tú estás aquí, dijo. Sin dramatismo. Solo el hecho. Procesé eso. En términos de carga viva, esta no estaba en ningún cálculo. Bien, dije. Mi departamento está cerca. Puedes quedarte hasta que pase. Sebastián no respondió de inmediato. Reyes, dijo finalmente. ¿Qué? No tienes que hacer esto.
Ya lo sé, dije. Dame el brazo. Caminamos 8 minutos. Sebastián con la mano en mi hombro, no agarrado, apoyado, con el cuidado específico de alguien que no quiere tomar más de lo que necesita. Yo calibrando el paso para que el suyo funcionara, describiendo en voz baja lo que venía: escalón, curva, semáforo, entrada. No hablamos de nada importante en esos 8 minutos. Eso vino después. Mi departamento está en el cuarto piso de un edificio en boca del río con ventana al mar y la humedad del puerto instalada en las paredes con años de presencia. Lo compré hace 2 años pensando que era inversión y resultó ser también el único lugar donde pienso con claridad. Lo acomodé en el sillón. Traje agua. Me senté en la silla de junto. El departamento en la oscuridad. Había dejado la luz baja porque con el RUT la estimulación sensorial podía empeorar el proceso. Afuera, el mar. El sonido específico del puerto de noche, barcos en la distancia, el viento del norte que en Veracruz aparece sin avisar. ¿Cuánto dura? Dije. 6, 8 horas, dijo Sebastián. Normalmente tengo medicamento. Hoy no traje. ¿Por qué? Porque no esperaba que pasara aquí, dijo. La última vez fue hace 2 años. Pensé que ya no. Silencio. ¿Duele? Dije. No, dijo. Es como tener los ojos cubiertos. Sé que están abiertos pero no llega información. ¿Qué si llega? Tardó. Todo lo demás, dijo. Sonido. Temperatura. El olor a mar de tu departamento. No respondí. Había algo raro en esa conversación. No incómodo, sino raro en el sentido de diferente. Sebastián Vega sin la capa de arquitecto establecido, sin la presentación del gremio, sin el contexto de la rivalidad. Solo una voz en la oscuridad diciendo cosas que yo no esperaba que dijera. Reyes, dijo. ¿Qué? ¿Por qué me ayudaste? La pregunta directa que yo también me estaba haciendo. Porque eras el único problema disponible y soy arquitecto, dije. Resuelvo problemas. Silencio breve. Esa es la respuesta más incómoda que podrías haber dado, dijo. Lo sé, dije. ¿Por qué incómoda? Porque no es completamente verdad, dije. Salió antes de que decidiera si quería decirlo. Sebastián no respondió. Yo tampoco agregué nada. El mar afuera. La oscuridad adentro. Y en ese vano, ese espacio entre dos personas que normalmente se relacionan a través de licitaciones y presentaciones y el lenguaje formal del gremio, algo que no tenía nombre todavía pero que ocupaba espacio. ¿Qué es lo que más te cuesta de tu firma? Dijo Sebastián, después de un rato. Lo miré, aunque no podía verme. ¿Por qué me preguntas eso? Porque no puedo verte, dijo. Y eso significa que esta conversación no va a ningún lado que ninguno de los dos pueda usar después. Puedes decir la verdad. Eso fue lo más honesto que alguien me había dicho en meses. Que siempre estoy calculando si lo que hago es suficiente, dije. No para los clientes. Para mí mismo. Si la firma es real o si sigo esperando que alguien me diga que sí. Silencio largo. ¿Y lo es? Dijo Sebastián. Los números dicen que sí, dije. No te pregunté los números, dijo. Tardé. Sí, dije. Creo que sí. Entonces ya tienes la respuesta, dijo. Nos quedamos en silencio otro rato. Luego Sebastián dijo. Lo que más me cuesta a mí es que la firma era de mi padre, y a veces no sé si las decisiones que tomo son mías o son las que él habría tomado. No respondí de inmediato. Porque era demasiado real para responder rápido. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que él no habría tomado? Dije. Sebastián pensó. Esta semana, dijo. ¿Cuál? Todavía no puedo decirte, dijo. No pregunté más. Pero esa respuesta, esa decisión de esa semana que no podía decirme, se quedó. Se quedó dormido cerca de las 3. No en el sillón. En algún momento de la noche lo había movido al cuarto de huéspedes, que en mi departamento es más bien un cuarto donde guardo los proyectos en proceso pero que tiene cama y eso era lo que importaba. Yo me quedé en la sala. No dormí. Estuve con el plano del proyecto de Boca del Río extendido a la mesa, haciendo correcciones que no eran urgentes, escuchando el mar y el viento del norte y el silencio específico de un departamento donde hay alguien más. Pensé en lo que había dicho. No él, yo. Que no era completamente verdad que lo había ayudado solo porque era un problema disponible. La parte verdadera era esa. La parte que no había dicho era lo otro, que en 3 años de ver a Sebastián Vega en presentaciones y licitaciones y eventos del gremio, siempre desde el lado opuesto de una sala, siempre con el contexto de la competencia entre nosotros, yo había construido una imagen del que era parcialmente correcta y parcialmente conveniente. Conveniente porque era más fácil tener un rival claro que tener algo más complicado.
Lo que había escuchado esa noche no era el rival. Era un hombre que heredó algo importante y vive con el peso de no saber si las decisiones son suyas. Eso lo entendía. Más de lo que quería. Rodrigo me había dicho una vez: el problema con tus rivales, Emilio, es que los eliges demasiado bien. En ese momento no supe qué significaba. Esa noche sí. Amanecí en la silla. No había sido intención. Había sido el plano y el cansancio y el mar afuera, que en Veracruz de madrugada tiene un sonido que adormece sin pedir permiso. La luz del amanecer en el departamento era la luz específica del puerto, naranja primero, luego blanca, con la humedad del mar en cada partícula. Me moví. Y entonces vi que Sebastián estaba despierto. Estaba en el marco de la puerta del pasillo, de pie, con la mano todavía en el muro, el gesto de alguien que estaba calibrando si su visión había vuelto o estaba volviendo. Miraba hacia mí. No con la mirada perdida de la noche anterior. Con la mirada de alguien que ve. Que me veía a mí. Yo con el plano encima, la camisa del día anterior, el sueño de 3 horas en la cara, en mi propio departamento a las 6 de la mañana. Sebastián no dijo nada. Yo tampoco. Ese momento duró lo que duran los momentos que después recuerdas con más detalle del que esperabas, él en el marco de la puerta con la luz del amanecer del puerto detrás, viéndome con los ojos que ya funcionaban, en el silencio de un departamento que olía a café viejo y planos de arquitectura. Yo sabía que podía verme. Él sabía que yo sabía. Nadie movió nada. Luego Sebastián dijo: Buenos días. Buenos días, dije. Ya veo, dijo. Lo noté, dije. Silencio. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Dije. Un rato, dijo. No quería interrumpir. Lo miré. Estaba dormido, dije. Lo sé, dijo. Tampoco quería interrumpir eso. Algo en esa respuesta. No la analicé en voz alta. La guardé en el lugar donde guardo las cosas que necesito procesar sin público. Café, dije, poniéndome de pie. Sí, dijo. Hice café. Desayunamos con lo que había en el refrigerador: huevos, tortillas, la salsa que había sobrado de 2 días antes. Hablamos de cosas del gremio. De un proyecto en común que los dos conocíamos. De la ponencia que él había dado en la mañana del Congreso y que yo no había visto. No hablamos de la noche. No hablamos de lo que había dicho ninguno de los dos en la oscuridad. Eso también era información. A las 8:30, Sebastián se fue. En la puerta, antes de salir, se giró. Reyes, dijo. ¿Qué? Gracias, dijo. Solo eso. Era el problema disponible, dije. Sebastián me miró. No, dijo. No era solo eso. Y se fue. Yo me quedé en la puerta abierta un momento, con el café en la mano y el mar afuera y esa frase instalándose en algún lugar que no era exactamente el cerebro. El proyecto era el más grande del año. Remodelación del Mercado Hidalgo, proyecto municipal, presupuesto real, el tipo de licitación que una firma como la mía necesitaba para consolidarse en el mercado. Llevaba 3 semanas preparando la propuesta. Rodrigo había coordinado toda la documentación técnica. Era buena, objetivamente buena, con una propuesta de materiales locales y ventilación natural que resolvía los problemas del edificio original de maneras que el municipio no había considerado. La fecha de entrega era el viernes. El jueves por la tarde llegó la notificación. Vega Arquitectos retiraba su propuesta de la licitación. Sin explicación. Sin comunicado. Solo la notificación oficial de retiro, firmada por Sebastián Vega, con fecha de ese mismo día. Me quedé mirando la pantalla durante un momento. Rodrigo asomó la cabeza desde su escritorio. ¿Viste lo de Vega? Dijo. Vi. Dije. ¿Qué piensas? Dijo. Pensé en la noche del estacionamiento. En 8 minutos caminando. En la oscuridad del departamento y las cosas que se dicen cuando nadie puede verte. En Sebastián en el marco de la puerta a las 6 de la mañana. Pienso que ganamos la licitación, dije. Emilio, dijo Rodrigo. Rodrigo, dije. ¿Sabes por qué retiró? No respondí. Porque tenía una hipótesis y no me gustaba. La hipótesis era esta: que Sebastián Vega había retirado su propuesta porque yo lo había ayudado 2 semanas antes y esta era su manera de devolver el favor. Eso me molestó más de lo que esperaba. No porque fuera mala intención, sino porque significaba que lo que había pasado esa noche había sido procesado como transacción. Como deuda. Y yo no lo había hecho como transacción. Eso también era información nueva sobre mí mismo. No me gustó. Ganamos la licitación. Era lo que necesitaba la firma. Rodrigo estaba contento. Los clientes estaban satisfechos. Los números tenían sentido. Yo estaba molesto. No con el resultado, con la razón del resultado.
O con la razón que yo asumía del resultado, que no es lo mismo pero se sentía igual. Rodrigo lo notó el martes. Ganaste el proyecto más grande del año y tienes cara de funeral, dijo. Estoy procesando, dije. Lleva 5 días procesando, dijo. ¿Qué pasó con Vega? Le conté. No todo, lo suficiente. La noche del Congreso, el retiro de la propuesta, la hipótesis. Rodrigo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo. ¿Y si no fue por eso? ¿Por qué más? Dije. No sé, dijo Rodrigo. ¿Le preguntaste? No. ¿Por qué no? Procesé eso honestamente. Porque si le pregunto tengo que hablar con él, dije. Y hablar con él requiere reconocer que lo que pasó esa noche importó. Rodrigo me miró con la paciencia de alguien que lleva 3 años trabajando conmigo y ha aprendido a esperar a que yo llegue solo a las conclusiones obvias. Emilio, dijo. Lo sé, dije. ¿Qué sabes? Que tengo que hablar con él, dije. ¿Y? Y que no quiero que haya sido transacción, dije. Eso es lo que más me importa. Más que el proyecto. Rodrigo asintió. Eso, dijo, es lo más honesto que me has dicho en semanas. Rodrigo, por cierto, llevaba 2 meses en una situación con alguien que él llamaba, complicado pero con criterio, que era su manera de decir que le importaba más de lo que le convenía admitir. Las personas que más te conocen tienen exactamente tus mismos problemas. Eso también es estructura. Lo busqué en el gran café de la parroquia. No porque supiera que estaría ahí, sino porque era el lugar donde el gremio se encontraba sin agenda, donde las conversaciones podían ser lo que necesitaban ser sin el formato de reunión. Estaba ahí, solo, en una mesa del fondo, con café y algo que revisaba en el teléfono. Me senté frente a él sin preguntar. Levantó la vista. Reyes, dijo. Vega, dije. El lechero llegó, sirvió mi café con el ritual del parroquia, el chorro desde arriba, el vapor, el color exacto. Me concentré en eso un momento. ¿Por qué retiraste la propuesta? Dije. Sebastián dejó el teléfono. Buenos días, dijo. Buenos días, dije. ¿Por qué retiraste la propuesta? Algo en su cara, no incomodidad, algo más difícil de leer. ¿Importa? Dijo. Ganaste la licitación. ¿Importa por qué? Dije. El resultado no es lo que me interesa. Sebastián me miró. ¿Qué te interesa? Dijo. Saber si fue porque me debes algo, dije. Porque si fue eso necesito que sepas que no lo hice como transacción. Y que si construiste algo sobre esa base lo construiste mal. Silencio. Sebastián tomó su café. Lo tomó con las 2 manos, gesto que yo no había notado antes pero que reconocí como hábito, el tipo que aparece cuando alguien está pensando. No fue por eso, dijo finalmente. ¿Entonces por qué? Porque revisé la propuesta de Reyes Diseño cuando salió publicada, dijo. Y era mejor que la mía. Lo miré. Los dos lo sabemos, continuó. La solución de ventilación que propusiste resuelve el problema original del mercado de una manera que yo no había considerado. Mi propuesta era técnicamente correcta. La tuya era correcta, y además pensaba en cómo la gente iba a vivir el espacio. Procesé eso. Pudiste haber presentado de todas formas, dije. Sí, dijo. Y probablemente hubiera perdido. Preferí no gastar el tiempo del municipio en una evaluación que ya tenía resultado obvio. Eso no es como funcionan las licitaciones, dije. Lo sé, dijo. Es como funciono yo cuando algo es claro. Silencio. El parroquia alrededor, el ruido del puerto de mañana, las conversaciones de las otras mesas, el olor a café y pan dulce. ¿Eso es todo? Dije. No, dijo Sebastián. Esperé. También, dijo, más lento, porque después de esa noche seguir compitiendo contra ti en términos exclusivamente profesionales me resultaba incompleto. Esa palabra, incompleto. No la analicé en voz alta. Pero cambió la forma de algo. Salimos del parroquia juntos. Sin planearlo, los dos habíamos terminado y los dos salimos en la misma dirección y ninguno de los dos sugirió lo contrario. El malecón de Veracruz en la mañana tiene esa luz específica del puerto, el mar de un lado, la ciudad del otro, el viento que en esta época del año llega del norte con algo personal. Caminamos. Yo pienso mejor caminando. Sebastián, descubrí. También. La noche del Congreso, dije, después de un rato. Dijiste que habías tomado una decisión esa semana que tu padre no habría tomado. Sebastián caminó un momento. Sí, dijo. ¿Cuál fue? Dije. Contacté a un estudio de arquitectura en Ciudad de México para una colaboración en un proyecto grande, dijo.
Mi padre siempre trabajó solo. Nunca colaboraciones, nunca socios, nunca compartir crédito. ¿Y tú? Dije. Yo pienso que el proyecto es más importante que el crédito, dijo. Él no pensaba eso. Lo miré. ¿Y funcionó? Dije. La colaboración. Todavía está en proceso, dijo. Pero sí. Creo que sí. Caminamos otro tramo en silencio. El mar. El viento. Las gaviotas sobre el puerto. Reyes, dijo Sebastián. ¿Qué? Lo que dijiste esa noche, dijo. Que siempre estás calculando si lo que haces es suficiente. ¿Qué pasa con eso? Dije. Que los 2 proyectos que ganaste este año los ganaste porque pensaste en cómo la gente vive los espacios, dijo. No solo en cómo se ven. Eso no es calcular si es suficiente. Eso es ya saber que lo es y hacerlo de todas formas. No respondí de inmediato. Porque era la cosa más útil que alguien me había dicho sobre mi trabajo en 3 años. Y venía de mi mayor competidor. ¿Por qué me dices eso? Dije. Porque es verdad, dijo. Y porque en la oscuridad tú me dijiste algo verdadero que no tenías que decir. Caminamos hasta el final del malecón. Nos detuvimos donde el muelle empieza. Sebastián, dije. Primera vez que usaba su nombre. Me miró. Lo que pasó esa noche, dije, no fue transacción. Para mí. Lo sé, dijo. Para mí tampoco. ¿Qué fue entonces? Dije. Tardó. El primer momento en 3 años en que te vi sin el contexto de la rivalidad, dijo. Y lo que encontré era más interesante que el rival. Silencio. El puerto. El viento del norte. El mar. Eso complica las cosas, dije. Sí, dijo. ¿Y? Dije. Y creo que las cosas complicadas que valen la pena son más interesantes que las simples que no valen, dijo. Lo miré. Eso es lo más arquitectónico que has dicho fuera de una presentación, dije. Sebastián se rió. Primera risa real. La reconocí. Era la misma de la oscuridad del departamento, cuando algo lo tomaba sin aviso y la capa de arquitecto establecido no llegaba a tiempo. Era buena risa. Eso también guardé. No fue inmediato. Las cosas que cuestan no son inmediatas, eso lo sé de la arquitectura y resultó ser verdad también aquí. Lo que había entre nosotros tenía 3 años de contexto que no desaparecía porque 2 personas caminaran por el malecón y dijeran cosas honestas. Lo que sí desapareció fue la necesidad de mantener la rivalidad como única forma de relación. Eso ya era suficiente para empezar. Nos encontramos en el gran café de la parroquia 3 veces en 2 semanas. Sin agenda, o con la agenda mínima de 2 personas que tienen cosas en común y han decidido explorar qué más tienen. Hablamos de proyectos. De la ciudad. De lo que cada uno había aprendido del padre, el suyo que le dejó la firma, el mío que me enseñó que construir algo propio era la única manera de saber si era tuyo. Una tarde, Rodrigo me preguntó cómo iba lo de Vega. Bien, dije. Define bien, dijo. Que estamos en proceso de ver qué hay después de la rivalidad, dije. Rodrigo me miró. ¿Y hay algo? Dijo. Parece que sí, dije. ¿Te molesta? Dijo. Pensé en eso honestamente. Me molestaba la idea, dije. La realidad es diferente. Rodrigo asintió con la satisfacción de alguien que llevaba meses sabiendo algo y finalmente podía no callárselo. Te lo dije, dijo. No te lo voy a confirmar, dije. No necesito confirmación, dijo. Ya la tengo. Sebastián y yo tuvimos una conversación difícil en la tercera semana. Sobre el proyecto del Mercado Hidalgo, sobre si el retiro había sido completamente por mérito o si había algo más mezclado. Sebastián dijo que era las 2 cosas. Lo dijo sin defensas. Yo dije que podía vivir con eso si era honesto. Él dijo que siempre iba a ser honesto, aunque la honestidad fuera incómoda. Le creí. No porque fuera ingenuo, sino porque en la oscuridad de mi departamento, cuando no podía verme y no había nada que ganar, había sido exactamente eso. Ese era el material real. El resto era carga. El Mercado Hidalgo empezó construcción en octubre. Primera semana, el equipo en terreno, los materiales locales llegando, el edificio original empezando a revelar lo que había debajo de décadas de modificaciones. Estaba ahí el primer día. Sebastián también. No porque tuviera razón para estar. El proyecto era de Reyes Diseño, no de Vega Arquitectos. Estaba porque yo le había dicho que si quería ver el inicio podía. Eso también había sido decisión. Estuvimos en el terreno 2 horas. Hablamos con el equipo de construcción, revisamos los planos en sitio, discutimos 2 detalles de la solución de ventilación que en papel eran claros y en terreno requerían ajuste. Sebastián opinó. Yo escuché. No porque tuviera obligación,
sino porque su opinión era buena y era estúpido no usarla por razones de crédito. Después, sentados en el borde del terreno con café de una termo que alguien del equipo había traído, Sebastián dijo: «Quiero mostrarte algo». «¿Qué?», dije. «Un proyecto», dijo. «El de la colaboración con la Ciudad de México. Están en fase de diseño y hay algo que no está funcionando. Quiero una opinión externa». Lo miré. «¿Mi opinión?», dije. «Tu opinión», dijo. «No la de mi firma. No la de un consultor. La tuya. Soy tu competidor», dije. «Eras mi competidor», dijo. «Ahora eres algo más complicado». No respondí de inmediato. Pensé en 3 años de licitaciones y presentaciones y la energía que había puesto en mantener la rivalidad como estructura. Pensé en 8 minutos caminando con su mano en mi hombro. En la oscuridad y el mar y las cosas que se dicen cuando nadie puede verte. En el marco de la puerta a las 6 de la mañana y la manera en que me había mirado. «Mándame los planos», dije. Sebastián me miró. «¿Esta semana?», dijo. «Esta semana», dije. Algo en su cara. No sonrisa, algo más quieto y más propio. El tipo de expresión de alguien que ha estado esperando que algo sea posible y acaba de confirmar que lo es. «Emilio», dijo. Primera vez que usaba mi nombre. «¿Qué?», dije. «Gracias», dijo. «No por el proyecto. Por lo otro». «¿Cuál otro?», dije. «Por no dejarlo en el estacionamiento», dijo. Lo miré. «Ya te dije que eras el problema disponible», dije. «Ya te dije que no», dijo. Silencio breve. «Lo sé», dije. El terreno del mercado Hidalgo alrededor. El equipo trabajando. Veracruz afuera con su humedad y su viento y su mar que no para. «Los planos esta semana», dije. «Esta semana», confirmó. Terminé el café. Me puse de pie. Y en ese momento, en ese terreno que iba a convertirse en algo que las personas habitarían, con mi mayor exrival sentado a mi lado revisando el mismo proyecto, entendí algo que en arquitectura sé desde hace años pero que en personas tardé más en aplicar. Que las estructuras más resistentes no son las rígidas. Son las que saben distribuir la carga. El mercado Hidalgo abrió en abril. La solución de ventilación funcionó exactamente como estaba los planos, el aire circulando por los corredores centrales, la temperatura manejable sin artificios, el espacio sintiéndose como mercado y no como edificio que pretende ser mercado. Estuve ahí el día de la apertura. Sebastián también. Esta vez sí tenía razón para estar. En algún punto de los 6 meses de construcción había terminado colaborando formalmente en 2 decisiones técnicas que habían mejorado el resultado. Su nombre no estaba en los créditos oficiales del proyecto. El suyo sí estaba en los planos de detalle que importaban. Eso había sido decisión de los dos. Rodrigo había resuelto su situación con el hombre de criterio complicado. Resultó que complicado no significaba mal, solo significaba que había que ser más preciso en lo que se pedía y lo que se daba. Me lo contó un martes con la satisfacción de alguien que llegó a una conclusión difícil y la encontró correcta. La doña Amparo, la maasi de Sebastián, que aparecía en Veracruz 3 o 4 veces al año con la energía de alguien que viene a revisar que todo esté bien y la autoridad para opinar si no le está, me encontró en el mercado la semana de la apertura. Me miró con la evaluación de alguien que ya tenía información previa. «Así que tú eres el de la noche del Congreso», dijo. «No sé qué le contó», dije. «Lo suficiente», dijo. «Y lo que no me contó lo deduje». «Ah, ¿y?», dije. «Y parece que le hace bien», dijo, con la neutralidad de quien da un veredicto y no necesita elaborar. Se fue a revisar los puestos del mercado. Sebastián apareció a mi lado. «¿Qué te dijo?», dijo. «¿Qué le deduzco bien?», dije. «Eso es cumplido viniendo de ella», dijo. «Lo supuse», dije. Caminamos por el mercado abierto. La gente entrando por primera vez, tocando los materiales, usando el espacio con la naturalidad de algo que siempre debió haber estado ahí. Ese momento en que un proyecto deja de ser diseño y se convierte en lugar, es la razón por la que hago lo que hago. «Salió bien», dijo Sebastián. «Salió bien», confirmé. Silencio cómodo. El mercado alrededor. Veracruz afuera. Emilio, dijo. «¿Qué?». «El estacionamiento», dijo. «¿Lo harías de nuevo?». Lo miré. Pensé en la pregunta honestamente. En los 6 meses. En los planos compartidos. En las mañanas en el parroquia. En lo que se construye cuando 2 personas dejan de usar la rivalidad como distancia segura. «Sí», dije. «Pero esta vez no porque fueras el problema disponible». Sebastián me miró. «¿Por qué?», dijo. «Porque ya sé que hay del otro lado», dije. «Y vale el camino». Sebastián no respondió. No necesitaba.
Algunas estructuras no necesitan palabras para sostenerse. Solo necesitan que los elementos estén en el lugar correcto.